Sí, de lo que se trata es de hablar del intervalo maximal de soluciones. Sí. Entonces, por ejemplo, cuando tenemos aquí una ecuación muy sencilla que puede ser esta, x punto igual a x. O sea, el lado derecho es una ecuación súper sencilla. El lado derecho es f de x igual a x, la identidad. El espacio de donde se mueve pues son los reales, porque es de una sola dimensión. Y ustedes saben que al integrar esta ecuación, pues uno divide entre x, ¿verdad? Entonces todo este proceso que ya sabemos. Bueno, pero vamos a suponer que tienes una condición inicial x0 igual a x0, ¿verdad? Donde x0 pues es un número real. Entonces el problema de Cauchy consiste pues en encontrar, el problema de Cauchy es encontrar una solución en el plano t, x que pase a una altura x0, ¿verdad? A una altura x0. Sí, x0. Entonces el teorema de existencia y unicidad nos dice, ok, pues si das un punto más arriba o más abajo, x0 más b, pues formas un intervalo aquí abierto, ¿verdad? Un rectángulo y te mueves, vamos a poner aquí x0 igual a x0. ¿Puede bajar un poquito la cámara, por favor? Ajá. Sí, claro. O sea, el teorema de existencia y unicidad es, bueno, tienes que, aquí está tu punto x0, subes un poco y bajas otro poco, y luego te mueves una parte hasta A, ¿verdad? Digamos A, ¿no? Y tienes aquí un rectángulo, y te preguntas si existe una solución aquí, ¿verdad? Eso es lo que hemos estado viendo. Entonces, esta función tiene un máximo, ¿verdad, M? En el intervalo tiene un máximo. Ajá. En un intervalo, en este rectángulo, es este pedacito máximo. Del valor absoluto de f de x en este caso. Ajá. Y en este caso, ¿cuál sería el valor máximo? Pues, porque alcanzaría esta función, pues si corres de 0 hasta A, el valor máximo sería A, ¿no? Si A es positivo. O sea, lo alcanzarías en el extremo del intervalo, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Porque la t aquí no aparece, entonces aquí tienes una función identidad, ¿no? Esta es función identidad. Y a lo más que puedes alcanzar es esta. Entonces la teoría dice, pues ¿El máximo no sería x era más b? bueno, entonces el máximo x0 más b, sí, porque estás comenzando en x0, ajá. Estás en este rectángulo, sería x0. Y si x0 es positivo, pues sería x0 más b, sí, x0 más b, porque es una recta. Aquí está x0.
Y así, ¿no? O sea, en el extremo del intervalo, es una recta que viene aquí. Cruzas aquí en el 0. Y aquí sería lo más grande, sería el 0. Más b, aquí está ahí. Ok. Entonces la delta, digo el alfa, es el mínimo, ¿verdad? ¿Entre qué valores? Tenemos el mínimo entre la A y lo que es el y B sobre qué? Entre x0 más b, ¿no? Así. Ese es el alfa. En donde existe la solución, en donde existe la solución, y entonces aquí trataríamos de calcular, ¿sí? En el ejercicio que ustedes tienen, pues van a calcular un alfa, ¿no? Un valor máximo en donde puede estar la solución, que es el mínimo entre b y x0 más b, ¿no? Entonces, dicen ustedes, entonces en los problemas ya prácticos, ¿ustedes cómo tomarían ahí la alfa? ¿Quién sería la alfa? Ahí. ¿Quién sería la alfa? ¿Sí? ¿Cuál es el valor? El valor máximo de esta cosa de b entre b y x0 más b. ¿Cuál sería el valor máximo? Entonces aquí como que tendrían que graficar una función, ¿verdad? Así. Por ejemplo, dicen, bueno, pues si la b es 0, si estamos en el mismo punto, es algo que pasa por aquí, si la b es 0, ¿no? Y ¿cuál es el máximo de esta función? En esta función. ¿Tiene un valor máximo o no lo tiene? Es una hipérbola, ¿no? Entonces, ajá, la A no tiene límite, la pueden hacer muy grande, ¿no? La A se puede ir hasta infinito, no hay problema. Pero la que va a limitar el intervalo va a ser este lado, ¿no? Porque va a ser el máximo de este número. De cualquier manera va a ser el más pequeño de los dos, ¿no? Cuando la A sea muy grande. ¿Estamos de acuerdo? Si la A es muy grande, entonces el problema que yo debo ver aquí es calcular el máximo de este punto, ¿no? Y en ese caso, ¿cuál sería el máximo? Pues tendríamos que derivar, ¿no? Es decir, podríamos hacer una función del máximo de b es igual a b de x0 más b, donde x0 es positivo, ¿no? Así. ¿Y qué hacemos? Pues derivamos. ¿Cuál es la derivada de esta cosa? Pues x0 más b al cuadrado. X0 más b al cuadrado y aquí, si es que tiene la derivada con respecto a b, pues es 1, es x0 más b. X0 más b menos, menos qué, menos la derivada del denominador que es 1 por b. Entonces este número sería cuando la derivada sería 0, pues cuando no se podría, ¿verdad? Hacer esto. O sea, la derivada no nos funcionaría para ver el máximo, ¿sí? Pero no lo podemos calcular con la derivada porque esta siempre es, si x0 es positivo, la derivada es positiva, ¿no? Eso nos está diciendo que la función siempre es creciente, ¿no? En cualquier punto.
que tenemos aquí. Ajá. Entonces, si es creciente, pues aquí la derivada no nos va, no tiene un punto extremo, ¿no? Porque dice que la derivada es x0, ¿no? Pero si x0 es positivo, quiere decir que voy creciendo en esta parte, ¿no? Ajá. Entonces, ¿en dónde tomaría el valor más grande este punto? En donde nos quedaría más o menos, pues si estamos en este rectángulo, en donde alcanzaríamos el valor máximo, pues cuando la B corte este punto, ¿no? Sí. Es decir, en una frontera del rectángulo, supongo. Y tendríamos que darle a la B el valor de x0 más b. Ajá. Y entonces, lo que estaríamos diciendo aquí es que el mínimo sería cuando la b es x0 más b, pero entonces se nos cancela, ¿verdad? Se nos cancela, entonces sería 1. Ajá, el valor, el intervalo, ¿no? Así, en esa parte. Ajá. El mínimo de esos dos nos daría 1. ¿Estamos en lo correcto, no? Sí, o está mal formulada esta parte. Bueno. Bueno, entonces, el máximo aquí, decía esta recta, si tomamos el rectángulo, el máximo, y aquí teníamos b sobre x0 más b. Y queremos ver qué pasa cuando b tiende a infinito, ¿no? O sea, cuando la b es muy grande, ¿qué pasa con este valor? Con este. ¿Hacia dónde se va? Pues hacia el 1, ¿verdad? Si la b si nosotros nos queremos extender, ese sería el 1. Y aquí nos quedaría, pues, que la solución se sale de aquí, ¿no? Pero si tomamos la A más grande, ¿qué pasaría si tomamos la A más grande? De todas maneras nos saldríamos de esta parte, ¿no? Nos salimos, ¿no? Entonces, ¿cuál sería el intervalo maximal de esta ecuación? Bueno, nosotros conocemos cuál es la solución, ¿verdad? ¿Cuál es la solución en este caso? Pues x punto entre x es, dijimos es 1. Entonces si integramos la derivada con respecto a s de x punto, esto equivale al logaritmo natural. El logaritmo natural de quién, de x de s, ¿no? El valor absoluto de s. Entonces, esto sería la integral en ds y evaluada de t0 a t, ¿no? De 0 a t. De 0 a t. Entonces, para este caso,
Ujú. Para este caso que tendríamos que la integral sí que la integral del lado derecho pues es el logaritmo natural de x de s de 0 a t, y del otro lado pues es la integral de 0 a t de ds, y esto nos daría la t, ¿verdad? Entonces aquí tenemos el logaritmo natural de t, x de t, menos el logaritmo natural de x0, el valor absoluto, igual a t. Entonces, aquí nos queda el logaritmo natural de un cociente x0, pero x0 es positivo, es igual a t. Es el logaritmo natural de un cociente. Y entonces, si x0 es positivo, si x0 es positivo, entonces lo que tenemos es una función aquí. Si aquí tomamos x0 y tenemos que la derivada es x y x es positiva, quiere decir que aquí vamos creciendo y que entonces aquí es positivo, ¿no? El valor es positivo, y entonces lo que nosotros tenemos es pues que le calculamos la exponencial que podemos prescindir del valor absoluto, y aquí nos queda x0 y e a la t, ¿verdad? Entonces x de t es igual a x0 por e a la t, ¿no? Así. Ahora, nosotros vemos que en este caso, ¿en dónde existe la solución? Ajá. ¿En dónde existe la solución? La solución existe para todos los números reales, ¿no? O sea, el intervalo maximal y de x0, le vamos a llamar, en el teorema de existencia y unicidad, bueno, vamos a checar aquí porque tiene que ser consistente. Ajá. El alfa tiene que ser de alguna manera como que tiene que ser vamos a ver aquí qué pasa. El extremo es P, el máximo realmente es el que tenemos aquí, x0 más b. En esa parte, sí, ¿verdad? El máximo de la función siempre se alcanza si aquí tienes A, y aquí tienes, ajá, si aquí tienes la B, le vas dando, bueno, vamos a ver. Pero lo que vamos es que el intervalo maximal para este caso, depende de este extremo, ¿no? De x0, digo de la t. La t en este caso está de menos infinito a más ¿Podría bajar infinito. la cámara, por favor? ¿Sí? El intervalo maximal, o sea, la solución que pasa por x0 tiene un intervalo maximal de dónde a dónde, de menos infinito a más infinito. O sea, es un intervalo que ya no se puede extender más, ¿verdad? Todas las soluciones, independientemente, vamos a llamarle para x0, el intervalo maximal es x0 igual a alfa hasta beta, ¿no? Así, ¿no? Donde alfa es menos infinito y beta es igual a más infinito. O sea, es el intervalo maximal de la solución que tenemos aquí, ¿verdad?
Entonces, en este caso, tenemos que cualquier solución que pase por X0 crece, ¿verdad? Y su dominio es de menos infinito más infinito. Y si la solución pasa por abajo, si pasa por abajo, aquí tenemos el X0, y tenemos aquí por abajo. Entonces, en X0 la solución decrece, ¿no? Viene hacia este lado. Y el dominio sigue siendo de menos infinito más infinito, ¿no? El dominio de la solución. El dominio de todas las soluciones en este caso son todos los números reales. Entonces, nos falta argumentar o probar que eso es... Profe, Sí. me perdí en el argumento de por qué ¿cómo justificamos que menos infinito y más infinito es el Eso es lo el que integral? queremos ver. Lo que queremos ver en base al teorema de existencia y unicidad. ¿Sí? Nos garantiza que la solución existe del 0 hasta el 1, ¿no? Este teorema. ¿Sí? ¿Sí? Sí, porque la A, es decir, o sea, si nosotros lo resolvemos directamente, es una ecuación lineal. Y el teorema de existencia y unicidad que nosotros hemos estudiado, sí. El teorema de existencia y unicidad que hemos estudiado, ¿qué nos dice? Que si tienes una función, dice, si tienes, ¿Puedes subir la cámara, Billy? sí, el teorema de existencia y unicidad que nos dice, si tienes una función aquí, X punto igual a f de, bueno, nosotros aquí la podemos poner por una sola x real, ¿no? Una función real. Y tienes que en el 0 es x0. ¿Sí? ¿Estamos? F de x. Sí. Entonces, ¿qué dice el teorema? Bueno, nosotros lo demostramos para cuando tienes f de tx, ¿no? Sí. Pero si la formulamos para este caso, el teorema de existencia y unicidad es: tómate un intervalo de un rectángulo R de las t's, x, tales que, en este caso sería, pues en R2, ¿verdad? Tales que, ¿sí? La T esté entre 0 y la A, ¿no? Y este X menos X0 sea menor o igual que B. Eso es lo que nos dice el teorema de existencia y unicidad, ¿no? ¿Estamos? ¿No? Sí, sí. ¿Sí? Entonces, aquí, pues hicimos las iteradas de Picard, etcétera, etcétera. O sea, hicimos Sí. X de 0 igual a X0. Y aquí haríamos las XNs de T, menos 1 de T, como X0 más integral de 0 a T, ¿verdad? Aquí en df de las XN de T, ¿no? De S, ¿no? F de XN de S de S, ¿no? Así le haríamos. Y aquí formamos una sucesión de funciones, ¿no?
que probamos que convergen. Pero bueno, tienes este rectángulo y este rectángulo lo estás tomando ¿de dónde a dónde? A partir de un x0, si es positivo, por ejemplo, o pues lo puedes tomar de plano en el cero. Ajá. ¿Sí? Pero para hacerlo así más general, pues lo tomamos en x0, ¿no? ¿Vale? Aquí en x0 yo me voy a subir b unidades hacia arriba y b unidades hacia abajo. O sea, a x0 le voy a restar b y aquí le voy a sumar b. Y voy a avanzar, ¿cuántas unidades? Hacia adelante, a unidades. ¿Ya? Y este es mi rectángulo R. ¿Sale? Ese es mi rectángulo R. Entonces, ¿qué dice después el teorema? Pues tómate el máximo, ¿no? El máximo de quién, de la función f de x. ¿En dónde vas a tomar f de x? Pues vas a tomar m, el máximo de t, x. M como el máximo, ¿no? De t, x. ¿No? ¿En dónde? Sobre el rectángulo. Rectángulo R. Ajá, de f de t, x. Bueno, en este caso sería de f de x, ¿no? Y para nuestro caso muy particular, sería el máximo entre t y x en el rectángulo. ¿Puede bajar un poquito la cámara, profe? Sería de t, x en el rectángulo. ¿De quién? Del valor absoluto de x, ¿no? El valor absoluto de x. Ajá. Y entonces, de acuerdo a lo que nosotros tenemos aquí, la x cumple esta condición, ¿no? Esta. Entonces dice uno, x menos x0 tiene que ser menor o igual que b, ¿no? ¿O no? Pero hay otra desigualdad, no sé si recuerdan que esto es mayor o igual que el valor absoluto de x menos x0, ¿no? Así se puede probar, ¿no? Esa desigualdad es a la vez mayor que esto. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Ciro? Entonces, por esta desigualdad, la B es positiva, ¿no? Porque de lo contrario no podríamos tener esta situación. Entonces, de acuerdo a esta desigualdad, ¿qué tendríamos? Que valor absoluto de x menos x0 está entre b y mayor o igual que menos b. ¿Estamos? Entonces, si yo aquí le sumo x0 menos b, ajá, y aquí x, ajá, aquí le pongo x0 más b. O sea que este es el máximo, ¿estamos? En ese intervalo. Ajá. Sí. Hasta ahí estamos convencidos. Entonces ya tomamos el máximo. Ajá. Y luego dice, defínete. Ajá. Entonces, defínete. Ahora es bueno, ya está esa situación ahí. Demostrado. ¿No? Este es el máximo. X0 es positivo, B es. Ajá. Sí. Ajá. Aquí
aquí me pasó a poner el valor absoluto, ¿no? Aquí es X0. Y aquí X0, ¿no? Así. Entonces, si X0 es positivo, pues aquí como X0 es positivo, porque estamos arriba, pues yo puedo tomar X0 más B. ¿Sale? O sea, hay un ejercicio que les pido que prueben algo, ¿no? En esta última tarea, ¿sí se acuerdan? Hay un ejercicio que les pido que prueben, y es como se tiene que hacer, ¿sí? Ok, profe. Entonces, lo que estaba yo pensando es hacer ejercicios prácticos y luego ya ver los teoremas más abstractos, porque si no, va a ser demasiado aburrido, ¿no les parece? ¿O qué me comentan? Bueno, Yo creo que pues, para fijar ideas estaría bien. para fijar ideas, sí, porque si no, no. Bueno, entonces, Samantha, ¿cómo ves? Claro, está muy... Sí, todo bien, profesor. Yo Sí, también pienso que los ejemplos porque a mí me sí preocupa sirven que no... Ujú. para fijar ideas, para Para fijar que quede ideas todo más claro. Ujú. y entender la teoría, ¿no? Sí. Sí, Ok, entonces miren, ¿qué nos dice el teorema? Dice, bueno, ya tienes el máximo, y aquí está, ¿no? Solo que aquí nos saltamos estos pasos. Nos saltamos estos pasos aquí. ¿Sí? Entonces, al saltarnos esos pasos, ¿qué tenemos? Pues que el máximo es este, ¿no? Y luego que dice el teorema, tómate el mínimo entre la A, que es esta, y B sobre M, ¿no? Tómese ese mínimo. Y para nuestro caso, pues la M, ¿no? Para nuestro caso, ¿qué tenemos? Que la M es X0 más B. Cuando X0 es positiva y la B es ¿cómo? Y la B es, pues es un número positivo también, porque lo debemos tomar así. Y entonces, ¿qué dijimos aquí? Que alfa es el mínimo entre la A y B sobre X0 más B. Ajá. Entonces, este número independiente, cuando la B es muy pequeña, ¿cómo sería este número? Si la B es muy, muy, muy pequeña. Tiende a cero, ¿no? Este número. Si la B es muy pequeña. Sí, si la B es cero, pues tienes uno entre X0. Entonces depende de X0 también, qué tan grande es X0 para, el dominio, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasaría si X0 fuera cero? Tendrías automáticamente que esto sería 1. Ajá. Y entonces el intervalo, el alfa, dependería de la A, ¿no? Si la A es menor que 1, pues entonces el intervalo maximal donde existe la solución, ajá, el dominio donde existe la solución, pues sería algo menor que 1, o sea, es donde estamos garantizando la solución. Entonces, pero si la A es muy grande, si la A es 100, si la A tiende a infinito, el mínimo sería ¿cuál? Esta cantidad, que también depende de B y de X0, ¿no? Entonces, ¿cuál es el valor más grande que podría tomar esta parte? El B sobre X0 más B. ¿Cuál es ese valor más grande? Esa es lo que tenemos ahí es como una hipérbola, ¿no?
¿O no? Esto Sí. es una hipérbola. ¿Cómo sería la gráfica de esa hipérbola siendo x0 positivo? Siendo x0 positivo y recuérdense que A es como que el dominio de quién está en T, ¿no? Pero ¿cómo sería la gráfica de esta hipérbola que tenemos aquí? Bueno, vamos a hacerlo de este lado, de este lado. Aquí se alcanza a ver. Sí, por ejemplo, aquí la hipérbola es, si x0 vamos a poner b aquí, que es el que nos interesa, y x0 es un número positivo. Ajá, pero ¿dónde está la hipérbola cuando la b vale menos x0? B es igual a menos x0. ¿Sí? Y esta es una hipérbola que pasa por, si la b es 0, pues esto es 0. Esto viene así, ¿no? O sea, porque aquí tienes que tocarla. Es una hipérbola que viene así. Y de este lado es algo que viene así. ¿Sí? ¿No? O sea, cuando esta diferencia es, esta es así, bueno, aquí es una hipérbola, pero aquí aquí tenemos el 1. El 1 está por acá arriba. No, la hipérbola sería así. Tendríamos por aquí. Vamos a dibujar aquí. M y B es igual a B sobre x0 más B. Así. Le sumamos x0 y le restamos x0. Así. Entonces esto es igual a 1 más menos x0 entre x0 más B. Así, ¿no? Entonces es una traslación. Aquí tendríamos el 1. Aquí está la B. Entonces, esto está aquí. Pues sería una parte de la hipérbola sería así. ¿Vale? Y aquí estaría x0 igual a... Aquí tenemos esta situación. Y la otra parte sería para hacia arriba. Esa es la gráfica. O sea, a ver, ¿qué nos dice aquí? Ajá, ok, muy bien. No sé cómo lo pueden interpretar. Alfa, ajá. Si la B tiende a infinito,
Aquí está el asunto. Si la B tiende a infinito, entonces el mínimo, ¿cuál sería el mínimo? Alfa, el mínimo sería 1, ¿no? Alfa. Si la B tiende a infinito, ¿no? Porque el mínimo se alcanza, aquí el máximo, digamos, de este número, el número que es ¿cuál es? Sería, el máximo es alfa, es igual a 1, ¿no? Cuando B tiene infinito. Entonces el intervalo, en ese caso, quiere decir que nosotros, que la B, sí, si la B es muy grande y positiva, podemos extender sí, si tenemos X0 aquí, y tomamos la B muy grande, entonces podemos garantizar la existencia de la solución en este intervalo, ¿no? Entre 0 y 1. Ahí podemos garantizar que existe la solución. ¿Estamos o no? Adán. Sí. Y la B. Claro, ¿lo puedes repetir? Ajá, sí. A ver, sí, lo que nosotros tenemos es que el teorema de existencia y unicidad, esto ya lo puedo borrar, ¿no? El teorema de existencia y unicidad, una vez que definimos el rectángulo, aquí, para esta ecuación, aquí está P, ¿no? Y aquí tenemos, digamos, el X0. Y aquí, X0, aquí la B, menos B. Y ahí, aquí X0 más B. Y el rectángulo que nosotros tenemos aquí es hasta a la T le damos el valor igual a la, ¿no? Y bueno, en este caso mi ecuación es f de t igual a x, ¿no? F de x igual a x. A f de x igual a x, es autónoma. Y x de 0 es igual a x0, ¿cierto? Ajá. Esta es la ecuación que nosotros tenemos, ¿eh? Entonces, tenemos el rectángulo R, que mencionamos ahí, el conjunto de las T's, X, tal que la T está variando entre 0 y la A, y X menos X0 es menor que B, donde B es positiva. Ajá. B es positiva. Entonces, el teorema dice, pues, tomes el máximo, ajá, entre la A y B sobre M. Y lo que nosotros vimos es que en la B es este valor y la M es X0 más B. Ajá. Entonces, para cualquier A y cualquier B, ¿cuál sería el mínimo, no? Ah, y luego, bueno, aquí, alfa. Tómese alfa. Y aquí M es el máximo entre T, X en R, el valor absoluto de X, ¿no? Así. ¿Hasta ahí estamos bien? Sí.
Entonces alfa es el mínimo. El mínimo entre estos dos valores. Entre A y B sobre A, ¿no? Y entonces existe una única solución. Solución. Vamos a ponerle phi de t, x0 igual a x de t, ¿verdad? De este problema. Para toda t en el intervalo de 0 abierto o de 0 cerrado hasta alfa, ¿no? Hasta la alfa. Ahí, ese es lo que nos dice el teorema de existencia y unicidad. Y entonces nuestra pregunta es, ¿quién es alfa? ¿Sí? ¿Quién es alfa? ¿Hasta dónde puedo extender la A? O sea, la A que tengo aquí. Entonces, la respuesta del teorema que formulamos es, si somos muy estrictos, es que la alfa es el mínimo de estos dos valores. Y lo que acabamos de ver aquí es que si la A es muy grande, si la A tiende a infinito, entonces el mínimo tiene que ser B sobre x0 más B. ¿Estamos? Y entonces, si la B es muy grande, si la B tiende a infinito, este valor a lo más que puede alcanzar es el 1. Entonces significa que estamos garantizando la solución, la garantizamos, ¿sí? Del 0 ¿a dónde? Hasta el 1. Abierto, ahí garantizamos la solución. ¿Sí? Sí, ya, Así. ya. Sí, me perdí en esa última parte, pero ya la capté ahorita. Ahí lo garantizamos, ahí existe. Por lo demás, yo no respondo. ¿Sí me entienden? No respondo, ¿no? ¿Sí? Y lo mismo sucede si nosotros tomamos la A hacia atrás, ¿no? ¿Sí? Hacia atrás. O sea, la A negativa. Se puede garantizar hacia atrás. Entonces, la alfa igual se toma como el mínimo de estas dos cantidades, ¿no? El alfa. Para garantizar la solución para una T hacia atrás, ¿sí? ¿No? Entonces yo sí estaría garantizando la solución entre -1 y 1. ¿Estamos? Hasta ahí. Esa es la limitación que tiene este teorema, ¿no? No te da exactamente el valor de el intervalo maximal, o sea, no te lo garantiza este teorema, ¿sí? Sin embargo, lo que nosotros para lo que hicimos estos cálculos, ¿sí? Para este ejemplo, pues es que cuando nosotros hacemos estos cálculos, encontramos la solución, que es la exponencial, y el intervalo es de -r a r, ¿no? De -r a r. O sea, de menos infinito a más infinito, ¿no? Perdón, no de -r a r. Es absurdo lo que estaba diciendo, ¿no? Pero digamos, el extremo inferior del intervalo es menos infinito y el extremo superior es más infinito. ¿Estamos? Sí. Ajá. Ahora, vemos otro ejemplo. ¿Les parece? Sí, profe. Ajá. Entonces, independientemente de la condición inicial, en este ejemplo que le llamamos 1, independientemente de lo que diga el teorema de existencia y unicidad, y de hecho el ejercicio que les propuse ahí en la tarea parcial, ¿no? En uno de los ejercicios, es justamente eso, ¿no? Que
que se puede garantizar la solución en un cierto intervalo que está medio intrincado, ¿no? Porque incluye la raíz, ¿no? ¿Verdad? Es decir, aquí tienen que derivar y hacer lo mismo, ¿no? Ya, con este argumento se resuelve. Bueno, entonces, si nosotros tenemos este problema, ya vimos que la solución de este problema, ¿sí? La solución de este problema es x de t. Vamos a anotarlo así desde ahora. Phi de t, x0. Esta función que la solución pasa por x0 se le llama flujo, ¿no? Esto sea a la ¿qué? A la t. El flujo a la t. ¿Correcto? Por cierto, pues aquí, bueno, para no mezclar cosas, seguimos. Entonces, lo que vimos aquí es que el dominio de phi de t, o el dominio maximal, de phi de t, x0 es todo R, ¿verdad? Sí, ¿no? Aunque el teorema de existencia y unicidad nos garantiza de menos 1 a 1, pero en realidad es todo R, ¿no? ¿Por qué? Pues porque la exponencial está definida en todos los reales. ¿Estamos? Entonces, el dominio o intervalo maximal que denotamos como I de X0. I de X0 pues es un intervalo, yo le pongo el X0 para hacer énfasis de que tiene un extremo inferior alfa de X0 y un extremo superior beta de X0. Pero en este caso, alfa de X0 es igual a menos infinito y beta de X0 es más infinito, ¿verdad? ¿Puede bajar la cámara? Sí, ese es el intervalo maximal, que sería de menos infinito más infinito, ¿no? Todo R. Son todos los reales para toda X0 en R, ¿no? Ese es el dominio maximal. ¿Sí? Bueno, pues uno de los ejemplos que vimos en uno de los ejemplos que vimos es a este se le llama pues flujo de la ecuación diferencial que tenemos. ¿Correcto? Ok. Bueno, algo que probamos es algo muy abstracto. ¿Cuál es la derivada de esta cosa con respecto a X0? Era la T, ¿no? ¿Puedes subir la cámara, por favor? Es algo que probamos es que la derivada de esta phi con respecto a X
sea, se puede derivar con respecto a X, y en ese caso sería la exponencial, ¿no? La parcial de esta con respecto a X sería la exponencial, porque con respecto a X0 es 1, ¿no? Bueno, luego platicaremos en qué sentido hablamos de la ecuación de la primera variación. Pero ahorita no enredemos las cosas. Vamos a los intervalos maximales, ¿no? Sí. Bueno. Bueno, entonces vemos aquí otro ejemplo. Otro ejemplo que tal vez, si nosotros consideramos X punto igual a X al cuadrado, y con la condición inicial de que X0 es igual a X0. Sí, entonces, en este caso, fíjense, tenemos, vamos a poner aquí ejemplo 2. Pues primero integramos X punto entre X cuadrada igual a 1, ¿no? Y si nosotros derivamos con respecto a t, la función menos X a la menos 1, esto que aparece aquí es equivalente, ¿no? Sí. O de plano, cuando es para aplicar el teorema fundamental del cálculo, pues aquí decimos dx en dt por 1 entre x al cuadrado es igual a 1, y lo uno que hace en la ordinaria es uno dice, pues este es x al cuadrado por dx es igual a dt, ¿no? Y es por lo que estamos más familiarizados. Es igual a dt. ¿Sí? No sé si se alcanza a distinguir bien el color. Y entonces, aquí tenemos que, si integramos de x entre x al cuadrado, es igual a la integral en dt. Y aquí pues tenemos x a la menos 1 menos x a la menos 1 igual a t más una constante de integración. Así le hacemos, ¿no? Ajá. Hacemos esto y luego dices, bueno, para calcular el valor de esto es t, ¿verdad? Está implícita la solución aquí. Y si la t vale 0, pues entonces aquí diríamos, si yo sé que x0 es igual a x0, porque lo que decimos aquí es menos x0 a la menos 1 es igual a c. O sea que c es igual a ¿qué? A menos 1 entre x0, ¿verdad? Así. C es la menos 1 entre x0. Entonces, nosotros a la solución aquí, a esta parte, pues ponemos, volviendo a la solución,
aquí está aquí implícitamente, ¿sí? Pues aquí pongo menos x de t a la menos 1 más t igual a t menos 1 entre x0. Ahí está. Entonces, tengo esta solución. Ajá. Y vamos a miren, adecuadamente empiezo. Sí, tenemos esta ecuación. Entonces aquí tendríamos, si multiplicamos por menos, ajá, si multiplicamos aquí por menos, aquí sería 1 entre x a la menos 1 de t igual a 1 entre x0 menos qué, menos ¿Puedes subir t, su cámara? sí, así menos t. Ajá. Y aquí, si calculamos el recíproco, ajá, x a la menos 1 de t, otra vez a la menos 1. A la menos 1. ¿Qué tenemos? Pues que x de t es igual a 1 entre x0 menos t. Ándale. Esta es una hipérbola, ¿no? Esta es una hipérbola. Ajá. Si la t vale 1 entre x0, x0 es positivo, entonces este número es positivo. Entonces esta es una recta que viene aquí. Y si la t vale 0, pues estás aquí en x0. Entonces quiere decir que tú tienes una solución que pasa por x0 y sería esta, ¿no? Ajá. A esta solución le vamos a llamar phi de tx0 y esa la vamos a escribir, pues x de t, ¿verdad? Igual a 1, ajá, a 1 entre x0 menos t. Esta es una solución, ¿no? Que pasa por x0. Pero qué, y entonces, ¿sí? El dominio maximal de esta solución que pasa por x0, vamos a poner el intervalo maximal, va de menos infinito hasta 1 entre x0, ¿no? Abierto. ¿Sí? O sea, este es el intervalo maximal. Este es el intervalo maximal de esa solución que pasa por x0. ¿Sí? Ese sería el intervalo maximal de este. O sea, de hecho, si x0 tiende hacia 0, entonces el extremo derecho del intervalo se va a infinito, ¿verdad? Se va haciendo cada vez a infinito. Esto se va moviendo hacia allá. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasaría, Samantha, si la solución es negativa? ¿Sí? Si la x0 es negativa, ¿qué pasaría si x0 es negativa?
O sea, ¿qué pasaría si el X0 lo tomamos aquí? En este punto. Entonces el T que tengo aquí, pues se vendría hacia el otro lado, ¿están de acuerdo? Aquí. ¿Sí? Esta se convertiría en asíntota. Y entonces la solución pasaría así, ¿no? Y haría esto, ¿no? Y en este caso, la phi de t de x0, pues sigue siendo la misma ecuación que tengo ahí, ¿verdad? O sea, esa no hay la forma algebraica, es 1 entre x0 menos t. Pero el intervalo maximal, aquí tendríamos, sería de 1 entre x0 a más infinito, ¿estamos? Así. Esa es la solución que pasa por x0 cuando x0 es negativo. Cuando x0 es negativo. Sí, cuando x0 es negativo, entonces la solución sería esta, ¿no? Así. ¿Sí? ¿Queda claro? En este ejemplo. ¿Sí? Sí, profe. Ahora, o sea, ¿cómo cambian los intervalos maximales? Y hay un punto medio crítico, ¿no? Es cuando, ¿qué pasa si x0 es 0? Aquí. Si x0 es 0. Si x0 es 0, entonces como que esta expresión no nos sirve porque no está permitido dividir entre x0. ¿Estamos? Pero va a resultar que la solución que pasa por x0, o sea, tiene la ecuación diferencial punto x punto igual a x al cuadrado. Y que la condición, y que la 0 valga 0. Pues resulta que esta es la solución de equilibrio, esta. ¿Sí? Y si x0 tiende a 0, entonces este lado tiende hacia dónde? Hacia menos infinito, ¿verdad? Si x0 es negativa, el límite unilateral por la izquierda, el límite unilateral, entonces este intervalo maximal se convierte en todos los reales, ¿no? Porque esto sería a menos infinito, y esto sería a más infinito. Entonces, quiere decir que la solución que pasa por el 0, ¿sí? Por x0 igual a 0, es igual a 0. Esa es la solución de equilibrio. Y esa tiene como dominio, o sea, el intervalo maximal es de menos infinito, ¿a dónde? A más infinito. ¿Sí? Esa es la solución de equilibrio. Y entonces la línea de fase o retrato fase, esta línea de fase es el eje de las X, la dibujo aquí. Esta línea café que se ve aquí se reduce a un punto. Y si la X es negativa aquí, las soluciones van así. Y si la solución es positiva, esto sigue hacia adelante, ¿no? Estas son el retrato fase en una sola dimensión. Y estas se llaman líneas de fase, ¿sí? Y el equilibrio sería un conjunto silla, porque por un lado
me acerco y por el otro me salgo, me escapo. ¿Sí? Este sería un conjunto, ¿sí? Punto de equilibrio, ¿sí? ¿No? ¿Estamos o no? ¿Vale? Sí, Ok. Entonces ahora, vamos a dibujar los conjuntos. ¿Cómo son esos intervalos maximales en el plano T, X0? Intervalos maximales. Resulta que voy a dibujar un conjunto omega. ¿No? Un conjunto omega de intervalos maximales. ¿Sí? Un conjunto omega de intervalos maximales. Que vamos a definir conjunto omega como el conjunto de las T's, Y, T, X0. Sí. Vamos a ver, X0 tal es que T está en Y de X0. Sí. Para las ecuaciones que tenemos ahí, un intervalo maximal, lo definimos de esa. Vamos a ver cómo sería ese conjunto omega. Porque T está en el intervalo. Ajá. Podríamos decir T, ajá, en a veces aquí, T, X0 en R plus C, tal que T está en Y de X0. Entonces vamos a hacer un dibujo aquí donde estén las condiciones iniciales, X0, y T el dominio, ¿no? De cada solución. Ajá. Entonces, para este caso, ¿cómo estaban los intervalos maximales? Los intervalos, si X0 es positiva, los intervalos maximales eran de esta forma, ¿no? De 1 entre X0 a infinito, ¿no? Vamos a ponerlo aquí. Y de X0 como una función de punto a conjunto, ¿no? A 1 entre X0 más infinito. Ajá. Si X0 es mayor que 0. Y de menos infinito a más infinito. Si X0 es 0. Y de menos infinito hasta 1 entre X0. Ajá. Si X0 es negativo, ¿no? Entonces, fíjense que la función extremo aquí, la T, esto lo que nos dice es que la T es mayor o igual que 1 entre X0, ¿no? O mayor que 1 entre X0. El medio es que la T está en R, en todo R, y la otra parte es que la T
es menor que 1 entre x0. Cuando x0 es menor, negativa. Cuando x0 es negativa. Y x0 es menor que 0. Entonces, algo de lo que se va a ver es que yo voy a tener aquí una parábola, una hipérbola. Así. Y de este lado otra hipérbola. Y lo que me va a representar esta t, este es t, esta línea lo que me va a representar es el intervalo maximal de menos infinito y cuyo extremo es 1 entre x0, ¿verdad? ¿Sí? Y este va a ser otro intervalo. Esos son los intervalos maximales, ¿no? A medida de que la x0 es muy grande, entonces estos extremos de los intervalos maximales van quedando cada vez de esa forma. Y este es cuando la solución es de equilibrio, ¿no? Cuando x0 es igual a 0. Pues entonces este es el intervalo maximal, son todos los reales. Y a partir de aquí, los intervalos maximales quedan así, ¿no? Del otro lado, cuando la condición inicial es negativa, ¿no? Ajá. No sé si se está entendiendo. En este esquema, es ¿sí me entienden? Es el conjunto que se llama omega, ¿no? No sé si... Yo creo que para que quede claro esta forma, voy a ponerles un ejercicio de este tipo, ¿no? Encuentren este conjunto omega y lo dibujen. En el libro de Perco vienen algunos ejemplos pues ya resueltos, ¿no? La mayoría de los ejercicios. Ajá. ¿Sale? Entonces, en este caso, los intervalos maximales, para cuando la condición inicial es positiva, tienen un extremo aquí, ¿no? Sí, tienen este valor extremo. ¿Vemos otro ejemplo o así está bien? De cómo se calcula. Ahora, en el caso del primer ejemplo, el omega es todo R, ¿no? ¿Por qué? Porque todos los intervalos maximales son de menos infinito más infinito. No hay bronca, ¿no? Pero ¿cómo quedaría, por ejemplo, este caso? Este caso que tenemos aquí. Ejemplo número 3. Pues, ¿cómo nos quedaría si tenemos x punto igual a 1 entre 2x? Ajá. 1 entre 2x, vamos a este ejemplo. En general con x0 igual a x0. ¿Cómo nos quedaría el omega en este caso? Con x0. Distinto de, podría ser 0 x, la condición inicial. Nunca podría ser 0, ¿o sí? Entonces aquí podríamos ver dos casos. Si es positivo o negativo, ¿no? Entonces, en x0 en R, y ahora vemos cómo sería si x0 fuera 0. ¿Qué tipo de cosa nos daría, ¿no? Ajá. Bueno, entonces aquí habíamos mencionado, así que esto se puede escribir así. Dijimos que esto es equivalente a derivar el x cuadrada, ¿no? ¿O no? Se derivan esta como función. X es una función de t.
una solución. ¿Sí? Y al integrar, pues al integrando, ¿qué nos queda? Pues que x cuadrada es igual a una t más una c, ¿no? Una t más una c. ¿Sí? Vizcaya, Alonso, Samantha. ¿Sí? ¿Está claro? ¿Qué harías? ¿Sí? Sí, profesor. Entonces, aquí x0 al cuadrado, pues sería x0 al cuadrado, ¿no? Más t, igual a qué? A 0, porque la t vale 0, igual a c. Entonces, quiere decir que las soluciones implícitas aquí de t es igual a 0 más a x0 al cuadrado. ¿Así? ¿Puede bajar la cámara? Ujú. Sí, ¿no? Más una t. Y la c es x0. Entonces, sacamos raíz cuadrada en ambos lados. Ujú. Más t, aquí es una t. Ajá. Y este sería el valor absoluto de x de t, ¿verdad? Ujú. Entonces, tengo dos soluciones. Dos, como estaba implícitamente, es con un más menos raíz de x0 más t, ¿no? Bueno, aquí conceptualmente, si x0 es igual a, ¿sí? Si x0 es igual a, si x0 es positiva, ¿qué voy a tomar? Ajá. Si x0 es positiva, pues voy a tomar x de t. O sea, me fijo en el dibujo, ¿cómo sería? Pues tengo que tomar una rama superior, ¿no? Aquí está x. ¿Qué rama superior voy a tomar? Pues es una raíz. Ajá. Está recorrida ¿cuántas unidades? Menos x0 al cuadrado hacia atrás. Y entonces tomo esta, ¿no? Esta sería una solución. ¿Puedes subir la cámara? Ajá. X de t. Sí, claro. Esta es la solución. X de t es igual a la raíz de t más x0 al cuadrado. Esta es una solución. Este es mi flujo. Mi flujo. Este lado se llama flujo. Es el flujo. Ajá. Ese es el flujo. Y si x0 es igual a, es negativa, de cualquier manera, pues la otra parte sería la otra parte de la solución, ¿no? Tomaría aquí x0 negativa y aquí está menos x0 y nos daría esta parte, ¿verdad? De la solución. Ajá. Esta sería phi de t de x0 igual a x de t, pero la expresión sería menos la raíz de t más x0 al cuadrado. En cualquiera de los casos, el dominio maximal y de x0 es de menos, ajá, x0 al cuadrado
a más infinito, ¿verdad? Ese es el dominio máximo. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa si x0 vale 0? ¿Cuál sería la solución? ¿Creen ustedes que tenga solución si x0 vale 0? Ajá. ¿Puede bajar la cámara, profe? Gracias. Aquí. Si x0 vale 0. Sí tiene, ¿no? Pero ¿agarraríamos las dos ramas o solo una? Esa es la bronca, ¿verdad? Sería más menos t. Estarías diciendo que la solución es, si nosotros tomamos lo que ya tenemos, ¿verdad? O sea, la solución que ya tenemos, aquí bajamos, ¿no? La cámara. La solución que ya tenemos, pues es la que integramos, digamos, y aplicamos, pues sería que x cuadrada de t es igual a t, ¿verdad? Ok. Y por lo tanto, diríamos que x de t es igual al valor absoluto de t, ¿no? No, sí, más o menos, ¿no? Más bien es así. El valor absoluto de t es t. O sea que x de t es igual a más menos t, ¿no? Porque el cuadrado sería t, la que ya nosotros tenemos. Entonces no es única la solución ahí, ¿verdad? Porque lo que tendríamos sería una pareja de cosas de aquí, ¿no? Media rara, ¿no? Como solución, el dominio. Pues ahí, pues, y si no hay unicidad, pues decimos que no existe la solución. ¿Estamos? El teorema de existencia y unicidad ahí no nos... Ahí truena, ¿no? Entonces, eso vamos a decir siempre que no haya unicidad, No hay que no unicidad, existe. no existe una solución única. Porque dice, no existe Ok. solución única, ¿no? Ajá, sí. Ujú. No hay una solución única. Aquí. Ajá. Y el tema de ecuaciones diferenciales sin unicidad es otra bronca de estudio, ¿no? Fíjense, si derivan ustedes aquí sería 2x por x punto, ¿no? Igual a 1, ¿sí? Aquí, ¿sí? Entonces, ¿qué tienen? Pues que x punto es igual a 1 entre 2x. O sea, se satisface la ecuación diferencial que tienen acá, ¿no? Aquí está. Pero, puede ser la identidad, o sea, lo que sí, y existe para t mayor que 0, ¿no? Así como lo tenemos aquí, ¿no? El cuadrado que nos dé menos t. Y si, ajá, sí, pero sería esta pareja, ¿no? Que se toca en ese punto, ¿no? Ahora, ¿quién sería el omega en este caso? ¿Quién sería el omega? En este caso vamos a dibujar el omega. Ajá. El omega en este caso sería
¿Cuáles son los extremos del intervalo? Ajá. Necesitamos que la t más x0 al cuadrado sea mayor o igual que 0, ¿no? O sea, necesitamos, y lo mínimo que puede ser aquí es decir, si yo quiero que se cumpla esta condición, aquí es t y aquí es x0, ¿no? Ajá. Entonces, en los extremos, ¿qué se cumple? Que t, que x0 al cuadrado, o sí, que t es igual a menos x0 al cuadrado. ¿Correcto? T es igual a menos x0 al cuadrado. ¿Cómo es esa ecuación? Esta ecuación es así, ¿no? En los extremos pasa esto, ¿no? O sea que los intervalos maximales quedarían de esta forma, ¿no? Aquí, desde x0 al cuadrado, menos x0 al cuadrado, hasta infinito, ¿no? Este sería el omega, ¿no? Pero aquí no hay unicidad, ¿no? Sería una cosa así, ¿no? Aquí el x0, este sería el omega, ¿no? En donde existen las soluciones, ¿no? ¿Ok? ¿Sale? Este sería el omega, ¿no? Para cada x0 tengo esa parte. Ujú. Bueno, ya entonces platicamos de que en cada punto x0 tenemos un intervalo maximal, ¿no? Existe un intervalo maximal en donde está definida cada problema de valor inicial, cada solución de un problema de valor inicial tiene una única solución en un intervalo maximal, ¿no? Entonces, no sé si eso queda claro o queda fijo en la mente de ustedes. Alonso o Samantha. ¿Sí? Sí, profesor, ya quedó más claro. Parece que sí, profe. ¿Qué parece? Tiene que quedar claro, Vizcaya. Bueno, en este último ejemplo, entonces vamos a yo tengo el problema de Cauchy. En resumen, tengo el problema de Cauchy. Y si tengo el problema de Cauchy, x punto igual a x y x0 igual a x0. ¿Cuál fue el flujo? Lo que llamamos flujo es la solución que pasa por x0, ¿verdad? Esto aquí es x0 por e a la at. Y el dominio maximal fue de menos infinito a más infinito. O sea, el dominio de la solución. O sea que aquí el omega, el x0, t, el omega es todo el plano, ¿verdad? Todo el plano. En el ejemplo 1. En el ejemplo 2, x punto igual a x al cuadrado. ¿Sí? Con x0 igual a x0. El flujo es x de t
y de t de x0. ¿Qué flujo obtuvimos? Obtuvimos que era, ¿cuánto fue? 1 entre e menos 1 entre x0, ¿no? Al cuadrado, ¿no? ¿Sí? ¿Estoy correcto? Ese fue el flujo que encontramos para este caso. Sí, ese fue el flujo. O 1 entre o era, no era así. Van al revés los signos, ¿no? 1 entre x0 al cuadrado, menos t, ¿no? Así, ¿no? Ujú. Y entonces, el x0 y el x0 era de menos infinito y de x0 es de menos infinito, ¿verdad? Menos infinito hasta 1 entre x0 al cuadrado. Si x0 es positivo y de menos infinito a más infinito, ahí sí había unicidad de la solución. Si la condición inicial era el 0, y de 1 entre x0 al cuadrado hasta más infinito, si x0 es negativo. Y entonces, pues aquí en el primer caso el omega era todo R, pero aquí el omega, si graficábamos aquí T y aquí las condiciones iniciales, entonces, ¿qué nos quedaba en este caso? Nos quedaba que las... no, aquí era 1 entre x0, ¿no? No llevaba cuadrado. ¿O sí? No, ¿verdad? No llevaba cuadrado ahí. No, no lleva. Entonces aquí vimos que los intervalos maximales venían de menos infinito hasta este punto, ¿no? Para x0 positiva. Y de este punto hacia más infinito si x0 era negativo. Entonces, y esto es cuando x0 valía 0. El dominio eran todos los reales, ¿no? ¿Vale? Y en el último caso es el que dibujamos allá, ¿verdad? Para hacer un resumen. Y el flujo, en este caso, estaba dado implícitamente. Digo, para escribir correctamente las cosas. Ajá. El flujo está dado implícitamente por esta ecuación. Es decir, el flujo phi de t x de t está dado implícitamente por esto. Igual a qué, dijimos, era... el flujo era t más x0 al cuadrado. Había que despejar, ¿no? ¿Sí? Y en ese caso, los intervalos maximales dijimos que era ¿cuánto? ¿De dónde a dónde? De menos x0 a más infinito. Infinito. Si x0 era distinto de 0. Ajá. Y si x0 era 0, entonces sí de x0 era
eran de 0 más infinito, ¿no? Pero no hay unicidad. ¿Ok? O sea que los intervalos no cambian si cambian las condiciones iniciales. Entonces, eso representa un problema, ¿no? Muy bien. ¿Para qué es todo esto? Tal vez, por cuestiones de tiempo, no veamos todos los teoremas, pero la idea de esta parte es la siguiente, ¿no? Cuando nosotros tenemos una ecuación diferencial, así en general, pues ya no les platico esto para cerrar la sesión. ¿Sí? Si yo tengo una ecuación ya así como f de x punto, donde suponemos que es un conjunto abierto, o sea, el interior es el mismo conjunto, y es un conjunto de R, N, y F es de clase C1, N. El teorema nos garantiza que existe para cada x0 condición inicial x0 igual a x0. Existe un intervalo maximal. Maximal. ¿De qué forma? Pues de la forma alfa, beta. De la solución del problema de valor inicial. Del valor inicial, ¿no? El problema de Cauchy. De Cauchy, ¿no? Ok. Digamos, entonces, pues hay un flujo, ¿verdad? Phi de t, x0, es esta x de t. Para toda t en el intervalo i de x0, ¿no? Que es igual de alfa a beta. Entonces, dos cosas que son importantes, ¿no? Es la primera, ¿no? O sea, tienes este intervalo maximal. Una cosa que es importante aquí, ¿sí? Si el extremo superior del intervalo, o sea, si esta beta es finita, y además, el límite cuando yo me acerco por la derecha, por la izquierda de beta, de x de t, es igual a, existe pues y es igual a x1. O sea, este límite existe. Entonces algo que hay que probar es que este límite debe estar en la frontera del conjunto E, ¿sí? En donde está definido el flujo, ¿verdad? Debe estar, o sea, si es finito yo me salgo necesariamente de él, ¿sí? Y otro aspecto que hay que probar, que es importante, y eso ya lo comentaremos el lunes, ¿en qué sentido? Es el siguiente.
2, ¿sí? Si el límite, si beta es finito, pero además el límite existe, ¿verdad? Este límite que está aquí existe, así como lo tenemos, está en el conjunto, a ver, en el interior del conjunto E, o sea, si no se sale y el límite está ahí. Entonces, lo que se va a concluir es que esta beta no puede ser finita, sino que beta va a ser infinita, ¿no? Y además, ajá, el X1 es un punto de equilibrio de la ecuación diferencial. Estas son dos cosas muy importantes. ¿Por qué? Porque si yo me quedo adentro del conjunto E, o sea, si el límite está dentro del conjunto E, la única manera para que quede adentro del conjunto B, cuando yo me aproximo por la izquierda, ajá, a B, eso va a implicar que la solución va a estar definida para todo el R tendiendo para todos los reales positivos, ¿no? Ajá, los reales positivos. Entonces yo voy a poder definir una órbita positiva, ¿sí? Y lo mismo, el punto 1 ya para terminar. Si beta es finita y si yo me acerco por la derecha de beta y el límite existe, entonces debe también estar en la frontera de. Y en el otro lado, si alfa es finita y el límite cuando me tiendo a beta es por la derecha, está en E, entonces igual beta tiene que ser menos infinito, ¿no? Y entonces quiere decir que si yo, estos dos límites existen, ajá, y además están dentro del conjunto E, entonces quiere decir que en ambos casos yo tengo un punto de equilibrio. En uno, pues sería un equilibrio estable, el otro inestable, ¿no? Y entonces yo puedo definir las órbitas positivas. Entonces, eso es importante porque el siguiente tema es, yo necesito que las soluciones estén definidas, pues, en todos los reales para poder hablar del teorema de Poincaré-Bendixson. ¿Estamos? Entonces, vamos a platicar esto sin meterse en muchos detalles técnicos, con ejemplos, y luego vamos a estudiar el teorema de Poincaré-Bendixson, ¿no? ¿Ok? Así como viene en el programa. ¿Está bien? Siempre. Adán, pero necesitamos esta parte, ¿no? Teórica. Ok, pues muchas gracias. Nos vemos el lunes, ¿no? No desmayen, no se desanimen, ¿verdad? No se estresen. Disfruten Hasta el lunes, profe. el fin de semana y nos vemos el lunes, ¿ok? Gracias. Profe, Profesor, hasta el gracias. lunes. Gracias, hasta luego. Profe, ¿Sí? oiga, a mí me interesa comentar una situación con usted. Me interesaría empezar mi servicio, profesor, y usted comentaba en alguna clase del trimestre pasado que sus notas no están hechas en látex. Entonces, no sé si habría forma de que yo hiciera mi servicio eh, así, o sea, de esa manera, como que yo le paso sus notas de Edo 2 en late, o las hacemos, las hago en late, y de esa Ajá. manera se me libere el servicio, profesor. Ok, pero entonces podríamos hacer un proyecto de escribir unas notas. Necesitamos hablar en la división para hacer unas notas ya sea de Edo 2 o principalmente de Edo 2, yo creo, ¿no? Sí, profe, más que nada Edo 2 porque pienso que es como fundamental, ¿no? Lo fundamental de las ecuaciones diferenciales. Sí, claro. Ajá. Entonces sí me gustaría
Además, usted ya nos mandó las notas, ya tiene como ahí el esqueleto. Ujú, Algunas están sucias las hojas, entonces sí hay que, ujú, ujú. y hay que Bueno, corregir pero algunas. sí, entonces déjame ir pensando en unas notas así bien, ujú, que sean exclusivas para el curso de Edo 2. Ujú. Unas notas así bien, bien. Las puedo ir escribiendo bien, reescribiendo más, con ejemplos originales, ¿no? Exacto, profe. Sí, para hacer ahí. Porque las que yo subí son como que una copia del libro este de Perco, ¿no? Pero a Ujú. mí me gustaría que se fueran unas así con ejemplos originales. Sí, Que profe, ya nos, de unas que usted le enseñaron sus profesores o que de- tiene ahí en sus apuntes, no sé. o sea, yo por ejemplo tengo varios apuntes en las de CBS, por ejemplo, o en las del mismo Edo, pero con ejemplos que uno haya visto aquí, ¿no? O con un enfoque que uno haya visto aquí. Sí, profe. Ah, ok.